El día de hoy vamos a hablar sobre los huesos del hombro, específicamente la clavícula. Muy bien, vamos a recordar que el hombro es esta región anatómica donde se unen estructuras del tronco, estructuras truncales, tanto músculos como estructuras de la extremidad superior. El hombro se compone tanto de huesos como de músculos y en él también vamos a encontrar arterias, nervios, etc. Los huesos del hombro son tres. Hay una serie de músculos que denominamos cintura escapular. ¿Qué es la cintura? Cintura vamos a conocerla como una serie de huesos que unen el esqueleto axial de la línea media con el esqueleto apendicular de las extremidades. La cintura escapular se compone de dos huesos. Vamos a anotar cuáles son los huesos que componen la cintura escapular. El primero es la clavícula y el segundo es la escápula o el omóplato. Clavícula y escápula forman los huesos de la cintura escapular, también se conoce como la cintura pectoral. No la confundas con la cintura pélvica. Cuando hablamos de cintura pélvica son los huesos coxales, porque unen esqueleto axial, columna vertebral, con el fémur, por ejemplo. Pero aquí es húmero, unen el húmero con el esternón, en este caso. El húmero, en este caso, también contribuye a estos huesos del hombro, pero solamente la porción proximal. Claro que, por ejemplo, si hablamos del extremo distal del húmero, pues no participa en las estructuras del hombro. Vamos a hablar solamente del extremo proximal del húmero, que aquí está en la profundidad del músculo deltoides. También vamos a hablar de músculos cuando estemos hablando en estos temas de hombro. Hay músculos superficiales, como los que vemos aquí, el trapecio y el deltoides. Son dos músculos que prácticamente tienen una línea que los está separando entre su origen y su inserción. Y también hay músculos profundos que para verlos necesitaremos retirar el trapecio y el deltoides. Específicamente son los músculos del manguito de los rotadores, entre otros músculos que están cercanos. Así que vamos a empezar a hablar del primer hueso, que es la clavícula. La clavícula es un hueso largo. Acuérdate que los huesos se dividen en largos, cortos, etcétera, sesamoideos. La clavícula es un hueso largo. Su etimología viene clavis ula, que significa pequeña llave. Observa la clavícula en la imagen, hace alusión a las llaves que usaban antiguas civilizaciones, de esta forma. Así la vemos aquí. La clavícula la vamos a estudiar, por ejemplo, cuando veamos el tema de axila. Vamos a ver que hay una abertura de forma triangular a este nivel que forma la entrada de la axila. Todo esto está formando la entrada de la axila. Ahí me pasé un poquito. Aquí está. Todo esto forma la entrada de la axila y la clavícula está limitando anteriormente esa entrada. Vamos a borrar eso. Ahora, ¿cuál es la función de la clavícula? La clavícula va a transmitir los impactos del miembro superior hacia el esqueleto axial. Cuando tú estás usando tus brazos y tus brazos reciben un impacto o tus manos reciben un impacto, este impacto se va a transmitir por todo el antebrazo, por todo el brazo, por toda la clavícula, y la clavícula en esa articulación externo-clavicular va a transmitir el impacto hacia el esternón. De tal manera que una caída donde tú amortigues tu caída con la mano, que te caigas de esta forma, puedes tener una fractura de clavícula, porque el impacto viajó por toda la extremidad y terminó a nivel de la clavícula. Entonces vamos a ir estudiando cada una de las porciones. Vamos a ir a empezar con estas imágenes de la clavícula. Es muy importante entender qué clavícula estamos viendo, la clavícula derecha o la clavícula izquierda. Para esto vamos a ver la pieza en vivo. Muy bien, aquí tenemos la clavícula. Esta es la clavícula. ¿Qué clavícula estamos viendo? Es la clavícula derecha. ¿Por qué es la clavícula derecha? Vamos a observarlo. Primero que nada, la clavícula tiene forma de S, como podemos ver. Aquí está la S. Todo esto es la S. La clavícula tiene dos extremos, para empezar. Un extremo esternal y un extremo acromial. El extremo esternal es el medial, es decir, este se articula con el esternón.
hacia la línea media. Y este extremo se articula con el acromion en la región lateral. Yo quiero que lo primero que vamos a ver van a ser las diferencias. Así es el primer paso para identificar una clavícula, ver sus extremos. El extremo que es grueso, vamos a verlo, observen. Extremo grueso de una forma cuadrangular, un poco circular, es el extremo external, vean, es grueso. El extremo, vamos a voltearlo, acromial ya no es tan grueso, ¿verdad? El extremo acromial es un poco más plano. Vean, es más plano para su articulación con el acromion. Entonces, ya identificamos los extremos. Muy bien. Ahora, la clavícula tiene dos caras. Una cara superior y una cara inferior. ¿Cuál va a ser la diferencia entre cara superior y cara inferior? La cara inferior la van a distinguir primero por varias rugosidades. En el extremo, que dijimos que, ¿cuál era el extremo plano? El extremo acromial, ¿verdad? Bueno, en el extremo acromial, en la cara inferior van a encontrar algunos tubérculos, unas rugosidades, para la inserción de los ligamentos, que ahorita vamos a ver, que ayudan a la articulación del extremo acromial de la clavícula y el acromion. También en la parte de abajo, en la parte central, vamos a acercar un poquito, en la parte central de la cara inferior, a este nivel, encontramos un surco, denominado surco del músculo subclavio. El surco del músculo subclavio está en la cara inferior, aquí está, cara inferior, del tercio medio de la clavícula. Es importante esto, que la clavícula la podemos dividir en tercios. Un tercio lateral, donde está el extremo acromial, un tercio medio, el que está entre los dos, y un tercio medial, o donde está el extremo, el grueso, ¿verdad? El extremo external. Muy bien. Entonces, así vamos a identificar la cara inferior, por la que sea más rugosa. La cara superior, en cambio, no es tan rugosa. Vean cómo es un poco más lisa. En la cara superior, ya que identificamos cara superior y cara inferior, vamos ahora a ver qué clavícula es. ¿Es la clavícula derecha o es la clavícula izquierda? Aquí pues yo ya les dije que es la derecha. Una forma de distinguirla es por las convexidades. Habíamos dicho claramente que la clavícula tiene forma de S. Es como una llave, tiene forma de S. Una espiral, ¿verdad? Esa S en seres humanos es palpable en toda su longitud. Tú puedes palparte la clavícula desde el extremo external hacia el extremo acromial, prácticamente. Entonces fíjate cómo esa S tiene sus curvaturas. La curvatura que está más hacia el lado del extremo external, es decir, del tercio medial, tiene una convexidad hacia adelante, una convexidad anterior y una concavidad posterior. Recuerda que convexidad es como si tuviéramos una curva y la parte, digamos, que forma un bulto es la convexidad. La parte que forma el huequito o el pocito es la concavidad. Entonces, mitad medial de la clavícula tiene convexidad anterior. Mitad lateral de la clavícula tiene convexidad posterior. Fíjense cómo la convexidad posterior llega a estar en relación ahí con el extremo acromial. De tal manera que las dos concavidades y convexidades terminan en este punto central. Este punto central es prácticamente el que más impacto recibe cuando estamos usando la extremidad superior, el tercio medio de la clavícula, y por tal razón es el que más llega a fracturarse. El tercio medio de la clavícula es el que más se fractura. ¿Sale? Ya identificamos la clavícula. Vamos a poner la clavícula del otro lado, observemos. Fíjense cómo estamos observando la del otro lado. No es la no es otra vista, es la clavícula del lado izquierdo. En ambas estamos viendo, vean, son las dos caras superiores. Aquí están. Vean cómo el extremo acromial, plano, es hacia la izquierda, hacia el lateral, y el extremo external, grueso, es medial.
y la concavidad medial es hacia adelante. Bueno, no, perdón, la convexidad medial es hacia adelante y la convexidad lateral es hacia atrás. Y así estudiamos la clavícula. Vamos ahora a estudiar las inserciones musculares. Si estamos considerando que esta es la clavícula derecha, hay que entender que desde una vista superior tenemos un borde anterior, todo un borde anterior y un borde posterior. ¿Dónde tenemos mayor inserción muscular? O bueno, aquí inserción lo voy a manejar igual que origen, pero bueno, recuerda que hay inserciones fijas e inserciones móviles. En este caso tenemos los orígenes en el borde anterior, en este sitio, en el borde anterior del extremo external, del extremo grueso, lo tenemos. Borde anterior del extremo external es el origen del músculo pectoral mayor. Pectoral mayor. Arribita, en la cara superior, del mismo lado, del lado medial, en la cara superior del lado medial, tenemos el origen del músculo esternocleidomastoideo. ¿Por qué crees que el músculo se llama esternocleidomastoideo? Porque es esternocleido, cleido es clavícula, mastoideo, va a insertarse en la apófisis mastoides del hueso temporal. Y aquí, en el borde posterior, fíjense cómo tenemos el borde posterior, le estamos dando la vuelta, dijimos borde anterior, pectoral, cara superior, esternocleidomastoideo, borde posterior es el origen de un músculo que se conoce como esternocleidoioideo o esternoioideo. Es un músculo del cuello, de la familia de los infraioideos. Muy bien. El tercio medio no tiene, en su cara superior no tiene ninguna inserción u origen muscular. Dijimos que es en la cara inferior, en esta cara, donde se inserta el músculo subclavio. Músculo subclavio, recuerden, en el tercio inferior. Y en el extremo lateral tampoco hay, bueno, solamente en el borde posterior tenemos la inserción del músculo trapecio. Repito, borde posterior del extremo acromial o lateral, inserción del trapecio. Y en el mismo sitio, pero adelante, aquí, es el deltoides. Tenemos una regla que es donde se inserta el trapecio, del otro lado se origina el deltoides. Prácticamente vean como en la parte de abajo, recuerden, cara superior, cara inferior de la clavícula. Vean cómo en el extremo acromial de la clavícula tenemos unas rugosidades. Tenemos esta estructura que se llama tubérculo conoideo. Es este huequito que está aquí, este tubérculo conoideo, y también tenemos una línea trapezoidea que no se alcanza a marcar tanto, pero está en este sitio. Tubérculo conoideo es para la inserción del ligamento conoideo y la línea trapezoidea, que está lateral a este, es para la inserción del ligamento trapezoideo. Tanto el ligamento conoideo como el ligamento trapezoideo en conjunto se denomina ligamento coracoclavicular, porque van de la clavícula, de la coracoides a la clavícula, y ayudan a la articulación acromioclavicular. Voy a pasar una escápula que aquí teníamos escondida, para que vean la articulación. Esta estructura, tenemos la escápula, de la cual ahorita vamos a hablar. Esta estructura de la escápula que vemos aquí, vamos a acercarla, se llama acromion. El acromion, por su etimología, significa el punto más alto del hombro. Acro, altura, mion, parte más alta del hombro. Entonces, vean cómo ocurre la articulación entre el extremo external, vamos a alejarlo un poquito, entre el extremo external de la clavícula, aquí está, y el acromion. Así estaría la articulación. Vamos a verla desde atrás. Prácticamente así estaría. Como quiera, más adelante vamos a platicar de esta articulación. Muy bien. Vamos a regresarnos ahora a la clavícula, a repetir prácticamente todo esto que hemos dicho de la clavícula. Muy bien. Regresamos un poquito a los huesos. Aquí está. De la clavícula, que es importante mencionar, vuelvo a repetir. Dijimos que esta es la clavícula derecha.
la clavícula derecha. Y teníamos un borde anterior que corresponde también con este. ¿Por qué? Porque esta es una vista superior y esta es una vista inferior. Esta imagen es tomada del néter de anatomía y el néter lo que hace es que te representa de color rojo los orígenes musculares, de color azul las inserciones musculares y de color verde las inserciones de los ligamentos. Entonces, habíamos aclarado, vamos a poner un poco más grueso, bueno, ahí está bien. Habíamos aclarado que en el extremo medial o external, este es el extremo external, con su articulación con el manubrio, que es de forma cuadrilátera. En el borde anterior estaba el origen del músculo pectoral. Ahí está el músculo pectoral, en este sitio. Dijimos que arribita, en la cara superior, está el origen del músculo esternocleidomastoideo. Y que en el borde posterior, no se ve, es el origen del músculo esternocleidoioideo, o esternoioideo. En la región lateral, acá, recuerden, plano, carilla plana, extremo acromial, está en el borde anterior el origen del músculo deltoides, y dijimos que donde se origina el deltoides, atrás se está insertando el músculo trapecio. Entonces, es una regla. Cuando veamos trapecio y deltoides, vamos a ver que tienen una línea que prácticamente está dividiendo la inserción del trapecio del origen del deltoides. Cuando lo veamos desde abajo, dijimos que la vista inferior de la clavícula es la que posee más rugosidades. Vemos en el tercio medio de la clavícula la inserción del músculo subclavio, por eso está de color azul. En el surco del músculo subclavio, así se llama. Y los que están de color verde prácticamente representan las inserciones de los ligamentos. Dijimos que aquí es el tubérculo conoideo medial y hay una línea lateral que se conoce como la línea trapezoidea, donde evidentemente se insertarán o se insertan los ligamentos conoideos y los ligamentos trapezoideos que forman los ligamentos coracoclaviculares. El deltoides también se origina aquí. Recuerden que nomás le dimos vuelta a esta imagen. Acá está la inserción del esternocleidoioideo y el origen, perdón, y aquí está la inserción de un ligamento que no mencionamos, que es el costoclavicular. Vamos a irlo repitiendo otra vez, entonces. Dijimos que se origina, así como repaso, que se origina en el borde anterior de la clavícula, pero en la región medial. ¿Cómo se llama este músculo? Pectoral, ¿verdad? Pectoral. El pectoral se origina, repetimos, el pectoral mayor, porque hay menor también, el pectoral mayor se origina en el borde anterior de la región medial de la clavícula. Más que el tercio es casi la mitad, ¿verdad? Pero bueno. Tenemos que el músculo esternocleidomastoideo, esternocleido se origina en el borde superior. Aquí está la parte, en la cara superior de la clavícula. Y no vemos al esternocleidoioideo que estaría por atrás. Ahora, otro color para mostrar el músculo trapecio. El trapecio también se inserta en el borde posterior. Es el único que se inserta en el borde posterior, pero en el extremo lateral, en la parte donde se está articulando la clavícula con el acromion. Y en el mismo sitio, pero por adelante, se está originando el músculo deltoides. Este es el músculo deltoides. ¿Ya vieron? Entonces, esta imagen es muy útil para entender la relación que tiene la clavícula con los diferentes músculos. Vamos a observar otra imagen. Dijimos que es muy importante la vista inferior. En la vista inferior observen, tenemos el surco del músculo subclavio en la vista inferior. Y en la región medial, también en la vista inferior, tenemos la inserción del ligamento costoclavicular. Estas estructuras participan en esta articulación. Esta articulación que veremos más adelante se conoce como la articulación externo. Es el manubrio. Este de hueso se llama manubrio esternón. Esternoclavicular. La clavícula, el extremo external de la clavícula, el que tenía forma cuadrilátera, grueso, embonaba, se articulaba con esta escotadura del manubrio del esternón.
y ahí forma la articulación esternoclavicular, una articulación que después veremos sencilla de montar. ¿Qué estructuras se relacionan con la clavícula? El ligamento, este ligamento que ven aquí, se conoce como costo porque va del cartílago costal y la primera costilla, costo clavicular. ¿Por qué costo clavicular? Porque está insertando en esta región, en la cara inferior de la clavícula, extremo medial. El músculo, este músculo se conoce como el subclavio. El subclavio también se inserta en la unión entre el primer cartílago costal, es el primero, y la primera costilla. Y ven cómo el músculo se dirige en sentido lateral. ¿Y dónde se inserta el músculo? Se inserta en la cara inferior de la clavícula, a nivel del tercio medio, en el surco del subclavio, eso se llama. Entonces, ¿qué va a hacer este músculo? Ya te imaginarás, va a traccionar inferiormente la clavícula, traccionar inferior y medialmente, para estabilizar la articulación esternoclavicular cuando estamos usando esta articulación y está tensa. En esas situaciones la utilizamos. Muy bien. En la región lateral de la clavícula, observemos, recuerden que teníamos dos estructuras que dijimos que se llaman, vamos a abreviarlas, tubérculo conoideo y la línea trapezoidea. El tubérculo conoideo es para la inserción del ligamento conoideo y la línea trapezoidea es para la inserción del ligamento trapezoideo. Tubérculo conoideo, ligamento conoideo, perdón. Tubérculo conoideo, ligamento conoideo, línea trapezoidea, ligamento trapezoideo. Tubérculo conoideo, aquí está, ligamento conoideo, línea trapezoidea, acá está, ligamento trapezoideo. Entonces, tanto el ligamento conoideo como el ligamento trapezoideo, en conjunto, estos dos ligamentos se conocen como los ligamentos coracoclaviculares. Te voy a decir por qué. Porque observen esta estructura que ven aquí, se conoce como la apófisis coracoides. La apófisis coracoides también la vamos a ver, por ejemplo, quiero que vean este hueso. Este hueso es la escápula. La escápula tiene 3 apófisis. Esta apófisis que ven aquí de la escápula, ¿ya la vieron? Tiene como que forma del pico de un pájaro. Tenemos al acromion, otra vez. Tenemos al acromion, a la espina de la escápula, acromion, espina de la escápula y la apófisis coracoides. Esas son las 3 apófisis que tiene la escápula. Si hablamos de la apófisis coracoides, como habíamos mencionado, apófisis coracoides, en ese sitio van a estar 2 ligamentos que son esos que mencionamos, coracoclaviculares. Estos ligamentos son muy importantes porque van a suspender el miembro superior, lo van a sujetar. Cuando tenemos una ruptura de estos ligamentos, prácticamente el miembro superior sufre un descenso. Ocurre sobre todo en lesiones de la articulación acromioclavicular. ¿Cuál es la articulación acromioclavicular? Aquí la vemos. Miren, esta es la clavícula. Este es su extremo lateral, acromial, que recuerden es liso, para articularse con el puntal liso del acromio. Y bueno, prácticamente es todo lo que estudiamos de la clavícula, todas sus caras y todos sus bordes. Pasemos ahora al tema de fractura de clavícula. Observa esta radiografía. ¿Qué sucede? La clavícula puede sufrir diferentes traumatismos, pueden ser traumatismos directos. Un traumatismo directo es que si yo te pego en la clavícula, es lo que se lesiona, la clavícula. Entonces, golpes directamente en la clavícula pueden causar fracturas de clavícula. Pero también tenemos traumatismos indirectos, es decir, que no golpeaste la clavícula, es decir, a lo mejor te caíste y te apoyaste con la mano, pero también se fractura la clavícula. Entonces, ¿por qué se fractura algo que no te golpeaste? ¿Cuál sería la respuesta ante esa pregunta? Es porque la clavícula, recuerden, amortigua los golpes, amortigua los impactos que recibe la extremidad superior y por eso a nivel del tercio medio, que es donde ocurre la mayor parte de sus fracturas,
es donde ocurre la lesión. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esta es una imagen tomada del muro de anatomía, donde observamos que cuando se fractura la clavícula, prácticamente tenemos dos huesos totalmente diferentes. Tenemos este hueso que se conoce como el esternocleidomastoideo. ¿Se acuerdan dónde se origina el esternocleidomastoideo? ¿En qué parte de la clavícula? ¿En qué región? ¿En qué cara? ¿En qué borde? Es en la cara superior de la mitad medial, del tercio medial de la clavícula. Y el músculo trapecio, que está aquí, se inserta en la mitad lateral o el tercio lateral, pero en el borde posterior. Entonces, cuando tú tienes una fractura del tercio medio, como estamos viendo aquí, la parte o la mitad de la clavícula, el tercio de la clavícula que va a sufrir un ascenso, que se va a elevar, es el extremo medial. ¿Por qué? Porque el músculo esternocleidomastoideo está ejerciendo una fuerza ascendente. Se contrae el músculo esternocleidomastoideo y tracciona en sentido superior la mitad medial de la clavícula. La mitad lateral, por gravedad, porque es la que se articula con el acromion y el acromion se articula con el húmero, y el húmero pues es el miembro superior, por gravedad va a caer de tal manera que, dependiendo de la gravedad de la fractura, vas a tener dos pedazos de hueso suspendidos uno sobre el otro. También depende del grado de fractura, del tipo de fractura, pero esto es un caso típico. Y bueno, realmente puede haber lesiones nerviosas, lesiones vasculares, pero esas las platicaremos más adelante en los casos clínicos.